Ramón Sagredo continuaremos viendo piezas fundamentales de su autoría. Sabido es que tenemos 3 piezas de Ramón Sagredo en el acervo del MAEB. Una de ellas es el estudio de Mano, otra la cabeza de Romano y Hércules matando a la serpiente que le había mandado Hera. Hoy nos detendremos en la cabeza de Romano, que era un clásico estudio trabajado en academia y por el que recibió distinciones al ser comparativo con otros de sus condiscípulos que también tenían como modelo la cabeza de Romano. Para trabajar ese tema, el pintor y escultor y arquitecto Manuel Tolsá había traído de Europa más de 70 cajas con piezas, unas de yeso, otras de otros materiales, pero la idea era, y eso resultó, que hasta la fecha pueden verse en la Academia de San Carlos de Estudios Superiores, de la que ahora pertenece a la UNAM. Manuel Tolsá trajo ese material porque pensaba, y tenía toda la razón, que como los alumnos de la recién fundada Academia de las Nobles Artes, fundada por el rey Carlos III, cómo los discípulos iban a tener elementos de comparación. Entonces, como ya se usaba mucho en las academias europeas, usar obras que habían sido réplicas de obras de los tiempos antiguos, griegos o romanos. Entonces, esto servía a los maestros para calificar a los discípulos si sabían tomar los rasgos y cómo diferenciar, bueno, pues una nariz recta, un cabello rizado, un cuello largo, unos pómulos salientes, todo eso se calificaba y tomar en cuenta que era muy diferente la cabeza romana de un emperador o a la cabeza romana, digamos, o copia de otra personalidad. En fin, esta cabeza romana obtuvo premio en la academia y no fue el único premio, ya habíamos hablado que había recibido muchas distinciones Ramón Sagredo. Ramón Sagredo nace en 1834 en Real del Monte, en el estado de Hidalgo, y fallece en 1873 en la Ciudad de México. Hay discrepancia en a qué edad falleció, si a los 38 o a los 39 años. Eso tiene que ver con el acta, digamos, parroquial de donde fue inscrito en su nacimiento. Eso ha dado lugar a estas variaciones en su deceso, sobre todo porque su deceso fue por su arbitrio. Él fallece por un suicidio, algunos dicen que a causa de un amor imposible, y no está muy estudiado. Quienes sí mencionan esto es la investigadora Esther Siancas, quien llama a tomar en consideración que por las presiones que tenía de que no había mucha venta de obra, él se había dedicado a la fotografía. Podemos considerarlo como el introductor de la fotografía en el medio de la pintura a mitades del siglo XIX y un poco más allá, para favorecer no solamente ilustrar o decorar o acuarelear fotografías, sino él mismo hacer fotografías. Fue este pintor, podemos considerarlo también como un fotógrafo importante. Es tan importante, pero cayó en el olvido. Es tan importante, insisto, que hubo críticos de arte como Ignacio Manuel Altamirano, quien en su cortejo fúnebre y a la hora de su sepultura comentó
se habrá sepultado con Ramón Sagredo en la tumba de Sagredo al genio de la pintura mexicana? Estas palabras, viniendo de Altamirano, son muy fuertes, porque Altamirano siempre fue crítico, y sobre todo fue crítico no nada más desde el punto de vista estético, sino también crítico desde el punto de vista de las ideas. Y a Ramón Sagredo, como lo apoya en una época Maximiliano, podríamos decir que Altamirano no tendría por qué decir estas palabras. Entonces son doblemente valiosas las palabras de Altamirano para considerar un genio de la pintura a Ramón Sagredo. Gracias al apoyo de Maximiliano, Ramón Sagredo trabaja en la Profesa, en la cúpula, la original, en el templo dedicado a San Felipe Neri en la Ciudad de México. Y fue ayudante con él, desde que fue su discípulo, fue su ayudante, del director de la Academia, Pellegrín Clavé. También se firmaron otros proyectos en los cuales trabajó, pero se perdieron desgraciadamente por incendios, pinturas murales. En Museo Nacional de Arte tiene obras espléndidas de varias figuras. Por ejemplo, Cristo en Emaús, cuando va en camino a Emaús, en el que incluye a varias personas, lo que se llamaría una pintura de varias figuras. Esta pintura, la de Jesús en el camino de Emaús, tiene una crítica muy favorable a su trabajo por el escritor José Martí. También bajo el patrocinio de Maximiliano estuvo encargado de decorar el Salón de Iturbide en el Palacio Imperial, actualmente Salón de los Embajadores en Palacio Nacional, con el retrato póstumo de tamaño natural de Vicente Guerrero. Y este trabajo le lleva a que además termine de pintar los héroes de la Reforma que le habían sido encargados en la Academia de San Carlos. También en otros lugares le habían pedido series de retratos. O sea que podemos considerar que Ramón Sagredo, además de un pintor de escenas religiosas, históricas, fue un excelente retratista. Y digamos que fue relegado por mucho tiempo, precisamente por eso, por sus ideas religiosas, porque según algunos estudios, como los de Olivier de Broas, descubre, o no es que descubra, sino que comenta que su familia de Ramón Sagredo y él mismo se cambiaron de la religión católica a la protestante, y eso en el siglo XIX lo hacía, digamos, menos solicitado para hacer obras de retratos de personas importantes de su tiempo, que era lo que los colocaba en el medio del comercio del arte. Otras obras selectas que también se pueden ver en el Museo Nacional de Arte es la muerte de Sócrates, varias figuras, o también la de Ismael abandonado en el desierto. Entonces decimos, bueno, por otra parte también se dice que era masón. Es que ya cuando decían que si era protestante, ya lo de menos era ponerle si era masón. El caso es que hubo un vacío, y por tal motivo es todavía más importante que el Museo de Arte del Estado de Veracruz tenga 3 obras suyas. Esta cabeza de romano corresponde al programa que tienen todas las academias desde siempre. Bueno, esto de la academia, vamos a puntualizar, las academias de arte, que sabido es que la primera academia, la que da nombre a ese sistema de estudio, pues corresponde a Platón en el año 387 a.C.,
quien funda fuera de Atenas, en un bosque de olivos, un sitio donde Platón enseñaba filosofía, pero sobre todo permitía a sus discípulos discrepar, discutir, y a partir de ahí el término academia se consolidó, digamos, para todo sitio en el cual se permitiese evolucionar el pensamiento hacia otras posibilidades y no aceptarlo, sino discutirlo. Se cuenta, bueno, se sabe que se le atribuye a Carlomagno una primera academia, estamos ya en la Edad Media, y esa academia la hizo con 7 de sus personas de la corte, para tratar de entender el mundo de entonces. Más adelante, también la Academia de los Juegos Florales surge con 7 notables para darles premio a quienes presentaban su obra de poesía y los hacían leer sus poemas, logrando que el vencedor obtuviese una flor bendecida, de acuerdo a la modalidad de la época. El siglo XV, por supuesto, proliferan las academias para estudios de los pensadores, al renovarse el pensamiento de los antiguos pensadores y de los humanistas. Este modelo, digamos, se multiplica en Italia, en Francia y en Alemania. Y no iba a ser menos que en España también se buscara hacer academias. Y por supuesto, desde España llegar a México, cuando Carlos III es rey de España, da el decreto real de que se funde la Academia, de la Real Academia de San Carlos. Solo que aquí, en México en particular, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, México no logra, por razones diversas, ser un anticipo del decreto de Carlos III. Recordemos, y luego lo volveremos a repasar, que Miguel Cabrera logra, junto con otros amigos, pintores, colegas, hacer toda una propuesta para hacer una academia de arte en México y con ello dejar atrás los talleres, que era como se venía trabajando. Pero la muerte de uno, la enfermedad del otro y la ya inminente fallecimiento de Miguel Cabrera, pues hace que esa propuesta no triunfe. Pero para la historia del arte en México, la Academia de Miguel Cabrera es un antecedente a la que la hace en 1753, a la diferencia de casi 30 años, cuando en 1784 Carlos III ya hace que se funde definitivamente la Academia de San Carlos. Entonces, ya con la Academia, como habíamos hablado anteriormente en su programa de estudio, está la copia de obras que tenían, de las que trajo Manuel Tolsá, entre ellas La cabeza de Romano, misma que hoy nos tomamos el tiempo, digamos, para verla con más detenimiento, esta cabeza de Romano, de Ramón Sagredo, que forma parte de la trilogía de obras de este autor en el acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz.